Bueno, muy buenas noches para todos. Qué bueno volverlos a escuchar y como tal que me escuchen de nuevo. Hace 8 días estuvimos escuchando a varios de sus compañeros en resoluciones de quejas, reclamos, sugerencias, cómo iban con las evidencias. Ya el día de hoy cerramos derechos fundamentales para el trabajo y haremos la socialización de la última evidencia que tenemos. Así que, sin más preámbulos, vamos a mirar que el tema que tenemos el día de hoy es muy corto, pero al mismo tiempo muy interesante dentro de lo que viene y dentro de lo que es. Si recuerdan, nosotros estuvimos trabajando lo que es el Estado Social de Derecho. ¿Se acuerdan de casualidad? Hola Camilo, buenas noches. Hola, profe, hola, compañeros, buenas noches. Buenas noches. ¿Recuerdan lo que trabajamos de Estado Social de Derecho? Las características, que hicimos, las analogías y mirábamos si en realidad nuestro país, que dice la Constitución que es un Estado Social de Derecho, en realidad lo es, o si definitivamente le faltaban como muchas cosas para ser un Estado Social de Derecho, donde hablábamos también acerca de si la naturaleza tenía derechos o no. ¿Se acuerdan un poquito de esto o todavía estamos perdidos? Sí, profe, más o menos. No, pues. Sí, acerca de, Nicole, ¿usted se acuerda un poquito de lo que hemos trabajado? Más o menos, profe. Bueno, entonces, dentro de lo que teníamos y dentro del primer foro que trabajamos para este cuarto resultado, hablábamos de que Colombia era un Estado social de derecho, ¿cierto? Y que nosotros, una de las características de ese Estado social de derecho es que nosotros como seres humanos nos respetan por nuestra dignidad humana. Entonces, repasemos un poquito de nuestras primeras sesiones en donde se acuerdan que nosotros hablábamos de la dignidad humana, lo que era la dignidad, es por lo que yo hago, ¿sí? Y no por el oficio como tal, y que soy yo la que debo no hacer daño a las otras personas, ni las otras personas me deben hacer daño a mí. Así se empieza a manejar la dignidad. Dentro de esto, entonces, aparece un documento que es lo que vamos a trabajar esta sesión y cómo vamos a resolver la guía. Entonces, vamos a mirar el documento. Por favor, me avisan cuando lo empiecen a ver, ya que no me queda. eh, ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, mi señor. querido, mi querido y único hombre de la sala, lo voy a utilizar. Camilo, ¿usted me puede ayudar a leer el primer punto sobre la evolución de los derechos y interdependencia? Los derechos humanos han avanzado en tres grandes pasos históricos y ninguno funciona sin el otro. Uno, primera generación, libertad, derechos individuales básicos, votar, libre expresión, derecho a la vida. Segunda, generación, igualdad, derechos sociales y laborales, trabajo digno, salud, educación. Tercera generación, solidaridad, derechos colectivos, medio ambiente sano, la paz. La clave, son interdependientes. Si el planeta se destruye, tercera generación, nadie queda vivo para votar, primera. Ni tiene dónde ir a trabajar, segunda. Listo, muchísimas gracias. Camilo, ¿qué entendió de eso? Pues, profe, pues que tenemos tres generaciones en la evolución de los derechos y que pues todas interactúan o van conectadas una con la otra. Que si falla una, pues va como un dominó cayendo cada una de las generaciones. Perfecto. Se supone que eso es lo básico, ¿cierto? Pero vamos a volver a algo que hablábamos, hace 15 días con respecto a qué tanto nos importan los derechos de los demás o los derechos comunes, y ahí entonces hablamos acerca de, ¿se acuerdan el ejemplo que les tocó hacer, donde se evidenciara que
hay contaminación o daños ambientales, donde hayan fallas con diferentes culturas o población, ¿sí? Donde están siendo discriminados. ¿Sí se acuerdan de ese pedacito? ¿O todavía estamos como perdidos? No, si no se acuerdan, ¿Dónde díganme. era hacer el video, cierto? Donde estábamos hablando, a ver, los pongo en contexto, vamos a ver si se acuerdan del ejemplo. Yo les ponía el ejemplo de un municipio en donde trabajaban con el cuero y de los desperdicios que genera cuando uno trabaja el cuero y la contaminación que este produce. ¿Qué resulta? Acontece, pusieron una empresa como tal a las afueras del municipio, digamos donde ustedes viven, a las afueras. Lo colocaron allá y con el paso del tiempo, esa zona se empezó a poblar, entonces ellos dijeron, bueno, necesitamos darle trabajo a una población que sea agradecida y que aparte de eso sea buena trabajando con el cuerpo. Ellos decidieron llamar a mujeres cabezas de familia. ¿Mm? Las recibían el 99.9% de quien trabajaba allá eran mujeres. A esas mujeres se les puso en ese trabajo una guardería con el fin de que las que eran mamás, que eran madres cabezas de familia, que era la mayoría, tuvieran, si ustedes tenían los niños estudiando, digamos, en horas de la mañana, que después del mediodía, los niños pudieran llegar allá, ¿sí? Y tener una persona que les colaborara a sus hijos para que pudieran hacer las tareas, para que pudieran estar pendientes de las cosas y con eso quienes trabajaban en la empresa estarían un poco más tranquilas porque sabían que no estaban sus hijos encerrados o no tendrían que pagar a alguien que les cuidara, sino que había esa posibilidad. Sin embargo, la empresa, dentro del proceso que hacía, estaba generando contaminación a uno de los ríos que pasaba por allí. Hasta ahí todo estaba bien, como que la gente, eso era muy normal. Ah, sí, pero pues eso no se nota mucho. Resulta que acontece que en el transcurso de los años, como a los 3 años, empezaron a generarse, sobre todo en los niños, unas ronchitas, ¿sí? A ellos les daban ronchitas. Y las mamitas iban al centro médico, les daban cremita y pues normal. Pero en el barrio se estaba propagando también estas ronchas y le estaba dando duro también a los adultos mayores, ¿sí? A los adultos mayores no se les quitaba con tanta facilidad como cuando se trataba a los niños. Con el paso del tiempo, alguien que no estaba vinculado a la empresa, pero que su papá, que era un adulto mayor, se había visto infectado con esto, empezó a indagar y empezó a hacer una investigación de qué era lo que estaba pasando y por qué la gente se estaba brotando, por decirlo así, y nadie decía nada. Se dieron cuenta que la empresa que estaba ahí era la que estaba contaminando el agua y la mayoría de los de ese barrio consumían esa agua y eso le daba generalmente ¿a quiénes? A los niños y a los adultos mayores. A partir de esto, de esa denuncia, se tomaron medidas y decidieron cerrar la empresa, ¿sí? Porque no estaba cumpliendo con los estándares y demás cosas. Cuéntenme, ¿por qué creen que las personas o las mujeres que trabajaban allá nunca dijeron nada? Y nunca podrías decir, asociaron que lo que le estaba pasando a sus hijos era por algo que se estaba presentando en la empresa. Yo creería que también puede ser por agradecimiento a la empresa porque tenían quien le cuidara a los niños. Una. Otra porque no querían perder su empleo porque si es su única fuente de ingresos, pues si quedan sin trabajo, pues no van a tener cómo mantener a sus familias. Ok, listo. Camilo, ¿usted qué piensa?
No, básicamente comparto también el pensamiento de mi compañera. Creo que es un tema de, primero puede ser desconocimiento, ¿no? Sí, También puede ser pues una necesidad, porque pues si es una población donde no hay mucho donde, digamos, seleccionar el trabajar. trabajo, entonces pues obviamente hay que tener un poco de cautela con esas quejas, pero pues también hay que ver que se está corriendo riesgos, ¿no? Exactamente. Y es ahí, y vamos a retomar algo que Camilo leyó ahorita y veíamos acerca de los derechos de la tercera generación. Hablábamos de donde viene la solidaridad, ¿sí? Que son los derechos colectivos, el medio ambiente sano y la paz. Ellos hubieran podido decir, miren, es que están contaminando, ¿sí? El agua. Y se supone que uno debería, y hablábamos en una de nuestras clases que supuestamente al medio ambiente, ¿quién lo protege? ¿Quiénes son los encargados El de Estado. proteger? Ajá, y nosotros. O sea, esto es una Sí, responsabilidad no solamente de un Estado, sino que el Estado que hace parte, o sea, somos muchos los que hacemos parte de, y tenemos que protegerlo. ¿Mm? Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que cuidarlo, como vimos en el caso, ¿por qué prevalece el, el derecho al trabajo, el que yo esté bien? Pues como yo tengo en este momento un trabajo, pues puedo pagar un médico. Diferente es que yo no tuviera un trabajo y pues ahí la cosa cambia. Entonces vemos que algunas veces destruir uno de esos derechos desde que no esté relacionado conmigo, no importa. ¿Mm? Sí, sí les sí. queda claro como la relación que quiero que, que veamos, porque se supone que si alguno de esos tres, pues no, no habría como esa corresponsabilidad. Pero en este momento vemos que muchas veces prevalece lo que soy yo como ser humano por encima de, ah, pues estamos contaminando, pero bueno, después ya tendremos cómo solucionar. Y mientras tanto prevalezco yo. Clara la idea, Nicole. Sí, señora. Camilo, ¿usted qué opina de ese pedacito? ¿Sí cree que es lógico que podamos cumplir esas tres? Sí se puede, claro, profe. Sí se puede siempre y cuando haya pues querer y que haya de pronto pues lo que tú decías, ¿no? Como esa relación entre el Estado y pues nosotros como ciudadanos de poder dejar que estas tres pues fluyan, ¿no? Y surjan. Claro, lo que pasa es que es complicado cuando, ¿cuando qué? Cuando yo tengo que tener un trabajo donde me dan absolutamente todo, donde puedo pagar mi salud, donde aparte de eso voy a tener educación, o sea, voy a tener garantizado este derecho, ¿sí? Dice uno, pues si tengo garantizado el segundo, ¿mm? ¿Qué más da? Ah, un dañito aquí, un dañito allá, como que no tiene mucha relevancia. Y lo que decía dentro de es que estos tres derechos son independientes, porque el día que el planeta ya no exista, ¿sí? ¿Quién va a votar? ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Mm? Entonces son cosas que tenemos que pensar no solamente por nosotros, sino por lo que le vamos a dejar a nuestros descendientes. Nicole, ¿tú me puedes ayudar con las leyes y desarrollos sostenibles en el territorio? Activismo judicial es cuando la comunidad usa herramientas legales como tutelas y logra que los jueces protejan el entorno, llegando a declarar que los ríos o selvas tienen derechos. Responsabilidad territorial
Las alcaldías y entidades ambientales tienen la obligación de vigilar que las empresas generen plata, pero sin destruir la naturaleza ni sacar a la gente de sus tierras. Desarrollo sostenible. El equilibrio perfecto entre tres cosas: ganar dinero, incluir a la gente y cuidar el planeta. Si falta una, el modelo no sirve. Listo, muchísimas gracias. Entonces aquí lo que estamos buscando con esto es que existan leyes, ¿sí? Y que haya un desarrollo sostenible. Que nosotros podamos decir, estamos bien económicamente, podemos generar empleo, sin embargo, no siempre el mismo grupo, sino que yo de esa actividad le pueda dar empleos a muchas personas. Y aparte de eso, que lo que yo esté haciendo no le esté haciendo daño al planeta. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros en este momento construir muchas casas y empezar a, ¿a qué? A talar árboles y a construir y a dejar esto sin naturaleza, por decirlo, un caso hipotético, porque es que, hombre, ahorita el negocio está en construir y somos cada vez más, entonces hay que construir y empezamos a construir y si mucho, las matas que existen son como las que tengo aquí atrás, ¿sí ven? Esas serán las matas que se empiezan a ver. Dice uno, ¿cuál es el problema? ¿Mm? Pero nosotros nunca pensamos en que más adelante, no nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos seguir viviendo el aquí y el ahora y rico. La pregunta es, los que quisimos tener hijos o si nuestros hijos, de los que quisimos tener esos hijos, quieren tener nietos, ¿qué les va, qué van a encontrar el día de mañana? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes pudo salir a pie limpio y correr en tierra o correr en pasto, no en pasto sintético, sino en pasto y correr a pie limpio? ¿Alguno de ustedes les tocó esa etapa? Sí, señora. Listo. A Nicole. Camilo, ¿usted cómo le fue? Sí, sí que sí estuvo corriendo o le tocó pasto sintético. No, sí, yo soy de la generación que tocó tierrita y agüita y pastico. Ah, súper. ¿Y a Claudia? No me diga que a usted sí le tocó pasto sintético. Bueno, No, como profe, que, así me tocó paso normal. ok. Entonces nosotros Pero, hemos profe, tenido, yo tengo una dime, pregunta. Es que, dime. pues, es muy bueno, pero yo lo que no logro entender todavía es por qué otros países desarrollados sí Ujú, pueden tener, por ejemplo, mire, yo he tenido la oportunidad de vivir en Barranquilla y Barranquilla es sí, una ciudad donde todo el tiempo hay sol, donde hay brisa y sí, no sé por qué todavía en este tiempo, bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir, porque ok. realmente no tenemos una energía todavía renovable, una energía limpia, aprovechando el agua, el sol y la brisa. Entonces yo digo, Ujú. también no puede ser un tema más bien como mental, como de cultura, porque pues otros países sí lo han logrado, pero porque nosotros en esta parte del hemisferio de la Tierra no lo hemos logrado. Camilo, ¿eso genera dinero? Sí, claro, por supuesto. Pues, las ¿A grandes empresas de quiénes? electricidad aquí pues son monopolizadas por un pequeño grupo de gobernantes, ¿no? Exactamente, pero aquí la cuestión es más rentable tener una hidroeléctrica a tener ese tipo de Pero, energía. pero ¿por qué, profe? O sea, ¿por qué se ha Sí, no, permitido eso? o sea, es ahí donde esos son los principales problemas. O sea, la respuesta no la tienen ni tú ni yo. La cuestión es, ¿qué tanto estamos permitiendo? Y aquí la pregunta no es por qué no lo están haciendo, sino qué tipos de gobernantes estamos trayendo nosotros, ¿sí? Independientemente de lo que hayamos elegido o demás, ¿m? Aquí la pregunta es qué tipo de gobernantes estamos trayendo a nuestro país, porque es que Camilo, Nicole, Claudia y Ivonne no puede en este momento hacer un proyecto de ley, ¿sí? Y decir, no vayan a tocar esto o no van a hacer esto. Nosotros elegimos quién trabaje por nosotros, pero en realidad las personas que estamos eligiendo o las personas que se están subiendo allá
quieren unas garantías, quieren que nuestro país, que nuestro planeta esté bien. ¿Mm? La cuestión es que nosotros delegamos, muchas veces muchos dicen, no, pues yo para qué voy a elegir, si Camilo siempre hace lo mismo. Ah, que miren a ver cómo es, de todas formas yo tengo mi trabajo y gane el que gane, yo tengo que ir mañana a trabajar. Claro que eso no pasa aquí, pasa en otros universos, ¿sí? Sino que estamos poniendo estos ejemplos para contextualizar por si algún día eso llegara a suceder en nuestro país. Son cosas hipotéticas. La cuestión es que dentro del Estado Social de Derecho que tenemos, nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Entonces la pregunta es, ¿qué tan buenos seres humanos somos los que nosotros estamos eligiendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Que yo esté bien o que la naturaleza, mi entorno esté bien y que por ende nosotros estemos bien? Pero el problema es que nosotros pensamos primero, yo estoy bien y después, Camilo está bien, Claudia está bien, Nicole está bien, perfecto. Generalmente tenemos personas que piensan desde el egoísmo y desde qué me conviene a mí, y pues si a ustedes no les conviene, pues ni modo. Ese es la principal problema que tenemos con la resolución y con el proceso de Estado Social de Derechos que tenemos. Pero sí es preocupante y deberíamos tener una mejor empresa en cuestión de energías, ¿de qué? De aprovechamientos, de residuos sólidos. O sea, Colombia da para muchas cosas importantes, pero la pregunta que tú te haces, Camilo, es muy interesante. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? ¿Por qué no es económicamente para nosotros viable? Para otros países es muy viable, pero ¿por qué para nosotros no es tan viable? Excelente. Por otra parte, seguimos. Claudia, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me Sí, ayudas con el cambio del chip, naturaleza y paz? bueno. Antropocentrismo versus biocentrismo. Dejar de ver a la naturaleza, ¿verdad?, como una bodega de donde solo se saca materia prima. Antropocentrismo. Y empezar a entender que la naturaleza tiene derecho propio a existir y sanarse, porque nosotros somos parte de ella. Biocentrismo. Solidaridad para la paz. Entender que lo que yo hago afecta al vecino. Un país con justicia social y recursos bien repartidos es un país sin motivos para la violencia. Educación ambiental. No es solo reciclar, es tener mente crítica para que las decisiones que tomemos en el día a día y en el trabajo no dañen lo colectivo. ¿Qué piensas de eso, Claudia? Déjame ver la naturaleza. Pues a veces nosotros sí pensamos como mal sobre la naturaleza. Creemos que ella siempre va a estar allí, pero no, porque si uno no la cuida, como ahorita lo decía, vamos a estar construyendo y construyendo y después, cuando no tengamos donde más extendernos, cuando ya hayamos acabado las selvas, ¿cómo se llama? Los páramos, todo. ¿De qué vamos a vivir? Si no vamos a tener ni tierra para sembrar, ni tierra para que los animales se alimenten, así como las vacas, los pollitos, los marranitos. Entonces no vamos a tener alimento. Gracias. Camilo, ¿usted qué piensa de ese pedacito? Bueno, primero que todo le confieso que no sabía ni qué era antropocentrismo ni biocentrismo. Nunca había visto estas palabras. Entonces, Bienvenido al club. sí, Yo lo algo aprendí nuevo. con esto. Sí.
Y bueno, el tema de la solidaridad, sí, lo que hablábamos ahorita, miren, que entender que lo que yo hago afecta al vecino, eso es algo que aquí en nuestro país desafortunadamente pues somos muy pocos los que respetamos de pronto las normas, hasta dónde voy, hasta dónde me toca. Y la Ujú. educación ambiental también es un problema terrible porque por más de que nos han enseñado, nos han puesto colores, que aquí van estos residuos, aquí no van Azulito, que estés. estos. Entonces no hemos aprendido, por ejemplo, aquí en Bogotá hay una norma de que deberíamos sacar los reciclajes en un color de bolsas, pero pues seguimos utilizando las de Lara, las del D1, entonces es complicado. Nicole, ¿usted cree que vamos a lograr algún día ser un ser un buen estado en Colombia? No sabría que mucha gente, o sea, sigue con la mentalidad de que lo que ellos hacen está bien. Entonces, o sea, ni mejoran ni se echan para atrás, sino que se quedan en lo mismo. Y entonces volvemos a escuchar, gracias Nicole, volvemos a escuchar esa frase que dice, yo soy así y ¿qué quiere que haga? Y a mí me gusta tirar las cosas así. Y yo no tengo plata para comprar una bolsa de basura verde. De malas, yo reciclo en la de Lara. Y si le sirve el reciclaje así, bien. Si no, pues yo no hago nada. ¿Usted qué cree que yo no tengo muchas cosas que hacer? Yo también trabajo. Claro que eso no pasa aquí, pasa en otros universos. Ujú. Pero es una realidad que estamos viviendo día a día. Hasta aquí tenemos claro cómo se va llevando el proceso y que de todas formas nosotros sí necesitamos ser conscientes de que somos responsables de nuestros actos, que el hecho de que usted no ayude a reciclar, que el hecho de que usted no sea una buena persona, que el hecho de que usted ni siquiera sea capaz de decir buenos días, ¿m? Tiene consecuencias. Uno debe, o sea, y aquí hago la aclaración, debe, porque es que es muy complicado estar todos los días como con el mismo ánimo, querer. El objetivo es ser buena persona, pero es que hay gente que no se ayuda, ¿sí? Y como que uno dice, Dios mío, ilumíname para que todo salga muy bien y poder tener como la paciencia para poder llevar esto a otro término. En este momento vamos a ver la guía. Permítanme un momentito que estoy buscando la guía de ustedes para que miremos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, les presento nuestra última evidencia. Entonces, nuestra última evidencia se llama presentación. En este momento estamos viendo aquí unos derechos que ahorita se los voy a presentar y se los voy a definir. Tengámoslo aquí en cuenta esto. Dice aquí, participe del encuentro online con el instructor en relación con las entidades territoriales responsables. Hablemos un poquito acerca de derechos de los pueblos, del trabajo y la naturaleza, que es lo que hemos venido hablando. Consulte el documento sobre activismo judicial territorial y vea los videos sobre los derechos de tercera generación que están en el componente de Sajuna, ¿sí? Y por otra parte, van a realizar la visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos, que se encuentra en el link de YouTube que están viendo. Y a partir de ahí y de lo que les estuve explicando, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? Todos estos son sus puntos de vista a partir de lo que vimos y de lo que dice la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos en ese video. Aquí también nos preguntamos si la naturaleza tiene derecho, cuáles creen ustedes y por qué, si es que los tienen. ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país?
y cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuye a una cultura de paz. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. Después de eso, ustedes van a identificar los problemas que se viven en su entorno social. Voy a agrandarles esto porque está como chiquita la letra, ¿cierto? Y entonces aquí dice, identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial, es decir, en estos derechos. Ya se los voy a explicar un poco más a fondo y a partir de ahí vamos a mirar alternativas respectivas, identificando acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Aquí dice que presenten una diapositiva la solución a las preguntas y las soluciones propuestas en el punto anterior. Aquí yo voy a ser permisiva y ustedes pueden entregar un documento en Word, puede ser con una portada, donde en la siguiente hacen responden las preguntas y luego escogen uno de los derechos, hacen lo que tienen que hacer con el derecho y lo presentan. Esa puede ser una opción. O si ustedes quieren hacer una presentación en PowerPoint con respecto a esos puntos, están libres. Pero pues les acepto un documento en donde se resuelva esto. ¿Hasta aquí claro? Camilo, ¿claro lo que tenemos que hacer? Sí, profe, pero yo creo que no sé si estoy confundido. Pensé que nosotros íbamos a hacer como una especie de debate con el tema del video, pues aquí en línea y con eso finalizamos, pero pues no sé si es que estoy No, pronto perdido. diga, estoy perdida en Bogotá. Porque habíamos quedado que se vieran el video. Era una de las cosas que quería hacer. Sin embargo, aparte de usted, ¿qué otra persona se vio el video? ¿Claudia se vio el video o Nicole se vio el video? El objetivo, No. Listo. El objetivo, Camilo, era Sí, que a señor. partir, sí, bueno. Camilo, ¿usted también se lo vio? Sí, profe. Bueno, a partir de lo que se vieron, de lo que vieron en el video, a mí me encanta. Lo que pasa es que siento que en cierto momento es muy repetitivo. Y traté con el escrito que les presenté, como retomar un poco lo que se buscaba. ¿Qué vamos a buscar dentro de? O sea, no íbamos a omitir el trabajo. Lo que íbamos a hacer era ver qué opciones había. Mi pregunta es, viendo el video, ¿ustedes creen que la naturaleza sí tiene derechos? Pues, profe, de mi parte lo que yo, sí, el video sí es algo repetitivo y pues claro, está como de pronto hablándolo en su contexto, Sí, digamos, hay cosas que uno, o sea, son muy metafóricos, entonces realmente pues es algo como confundido, pero pues finalmente uno puede sacar conclusiones que es lo que hablábamos ahorita, me acuerdo mucho el video que hablaba que esto era una cadena, si se acaba la tierra pues obviamente ya no va a haber el hombre blanco, que era lo que él también hablaba ahí, o el tema de destruir los animales, creo que era por ahí que él hablaba de eso. Entonces yo pienso que más que tener derechos como lo que él invitaba era que cuidaran como esos recursos que se les estaban vendiendo, se les estaban otorgando, pero finalmente lo que hablabas la vez pasada, un árbol no tiene cómo defenderse ni tiene un abogado, pero pues el ni deber es tiene nuestro quien, de pronto defender. Pues ya somos nosotros los que tenemos que realmente conservar y poder cumplir con las normativas que el Estado nos da en cuanto a medio ambiente. que, Nicole, ¿qué fue lo que más le gustó a usted del video? ¿O, o le parece? Pues a mí me parece un poco denso. O sea, esa es una de las cosas que me parece del video. Y por eso saqué esos puntos. Entonces no me pifié tanto dentro de los puntos que tocamos, Camilo. No, profe, Profe, para nada. lo O que sea, más sí, me gustó del video fue respeto hacia la naturaleza.
que muchas veces creemos que la tierra y los recursos naturales nos pertenecen, cuando en realidad debemos cuidarlo porque ellos dependen de nuestra vida. Entonces podemos decir, en conclusión, que por ejemplo, lo que vimos en los 3 puntos que leyeron ustedes puede ser un buen resumen de lo que es la carta. Yo le soy sincero, profe, yo lo vi como casi 4 veces para poder entender cositas, pero sí tiene, claro, o sea, si ya empezamos como a correlacionar las cosas, sí, sí tiene sentido, ¿no? Pero él lo habla desde su punto de vista piel roja, como lo dice él. Ajá. Entonces, una de las cosas por las cuales el ejercicio también era es que algunas veces, y más en la forma como él lo narra, ¿sí? Algunas veces el proceso de comunicación, él está evidenciando lo que le está sucediendo, lo que le sucedió a su pueblo, ¿sí? Y cómo es posible que alguien venga y vaya a dañar cosas que se han cuidado durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso, coloqué yo estos puntos y sentí que era como un resumen, entre comillas, de los puntos que él trata a la hora de estar hablando y de estar manejando ese proceso. ¿Mm? Porque no es solamente la naturaleza, porque él no solamente está hablando de la naturaleza. ¿Mm? Y Camilo dijo una parte muy importante. Él hablaba de que todo se relaciona. Si se acaba una, hombre, nos vamos a acabar nosotros. Ya no vamos a tener un montón de cosas que podíamos hacer. ¿Mm? Entonces, esto no es solamente cuidemos la naturaleza, sino cómo estamos aportando nosotros, porque gracias a la naturaleza tenemos muchas cosas, pero también cuál es el aporte que nosotros hacemos, ¿sí? Desde los seres humanos, ok, nosotros tenemos que vivir en ciertos sitios, hay ciertas cosas, pero ¿cómo podemos resarcir eso que hacemos en otra forma? ¿Mm? Y él también decía que su pueblo era importante, ¿sí? Porque es que de todas formas su pueblo también ha estado a la par con la naturaleza, porque si nosotros nos ponemos a ver, nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Mm? Hemos cohabitado dentro de. Entonces, es pieza fundamental este proceso. Y la otra cuestión es nosotros, de casualidad, dentro de este proceso que tenemos, es que se me perdió eh, cuáles son como esas cualidades que puede tener una persona para tener una cultura de paz. Y eso se ve reflejado dentro de lo que dice en la carta este hombre. Si nosotros quisiéramos tener una cultura de paz, ¿qué deberíamos hacer? Y él lo hizo muy bien cuando se dirigió al presidente de los Estados Unidos. Es que, profe, por ejemplo, él comienza contestando la carta, primero respetando pues la autoridad que es él en, o sea, su piel blanca y él como autoridad en su piel roja. Pero también me gustó mucho que él no comienza como agrediendo ni diciendo es que no les voy a vender y es que vengan y me sacan. No, él comenzó con silencio y de hecho dice, sí les voy a vender, pero tengan en cuenta estos derechos. Y empieza como a narrarle porque pues él habla entre todo algo también muy futurista que habla sobre el caballo que echa humo, pues él ya sabía que iban a haber fábricas, que iban a haber muertos y que, bueno, o sea, se iban a olvidar de completamente, y eso que él no estaba viviendo estos tiempos de ahora. Entonces, y él reitera constantemente, sí les vamos a vender, pero por favor tengan en cuenta esto. Sí les vamos a vender, pero por favor nuestros antepasantes, como que es conciliador, ¿sí? Él nunca fue como a agredir al presidente al que le estaba respondiendo, ni en negativa tampoco, porque él sabe que es parte del progreso. Entonces, una de las cosas que podemos evidenciar, que él desde un principio evidenció una cultura de paz,
y nunca buscó una cultura de odio, ¿sí? Ni de generar odio y de generar muchas cosas malas hacia el otro, sino mire lo que le ofrezco. Y una de las cosas es que evolucionar hace parte de de lo que somos en esta cadena. Pero también uno de nuestros compromisos es ayudar a cuidar a esta cadena. Entonces, es como ver esa parte dentro de la conciliación y por eso dentro de las preguntas que a ustedes les hacen, ¿en qué? En la guía, vienen mirando la solidaridad, si en realidad la naturaleza debe tener derechos. Y tengo una pregunta, como para meternos en este caso, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? O sea, ¿por qué creen ustedes que están hablando de medio ambiente sano con derechos individuales y sociales? ¿Se puede dar? ¿Será que sí se puede dar? ¿Sí pueden negociar esos tres? Con los individuales, con los sociales y con la naturaleza. Usted lo respondió, Camilo. Sí, profe, porque es que realmente el ambiente sano con los derechos individuales y sociales, o sea, es que estamos hablando de la misma cadena, pero en diferentes términos. O sea, el ambiente sano es conservar lo que tenemos, los recursos, sin violar los derechos del uno y del otro, pero pues manteniendo siempre todo en comunidad, ¿no? Y es ahí, y fue la primera parte que usted leyó, donde decía que éramos una cadena y que falta uno, se destruye absolutamente todo, porque va a haber un punto donde definitivamente, si escasea uno, va a haber destrucción. Esto va a llamar destrucción. Entonces, lo que yo quiero es esta misma participación, esos mismos puntos de vista, dejarlos ahí. O sea, como puntos de vista, lo que yo creo, dentro de. No necesito que me expliquen absolutamente todo, sino que dentro de lo que hemos visto, que creo que sirve muchísimo y creo que a Claudia, que no vio el video, le va a servir mucho para entender la realidad y ver cómo alguien que no era de esta época pudo negociar y lo único que solicitó era respeto, respeto hacia la naturaleza, respeto entre nosotros mismos y respeto para eso que se venía a llegar y que él no podía parar, pero que sí podía ayudar a que todos contribuyéramos para estar siempre mejor, porque con el futuro y el progreso uno no va a poder detener y no lo va a poder parar. Pero uno sí tiene que trabajar de la mano para que minimicemos riesgos y minimicemos secuelas que se van a presentar, porque esa es la etapa de la evolución. Hasta aquí, más claro el contexto, Nicole. Sí, señora. ¿Cómo le fue a Claudia? Bien, profe, ya entiendo un poquito más. Ok. Camilo, ¿claro? Sí, profe, claro. Listo. Entonces, ya lo último que tenemos que hacer, Camilo, es este pedacito. Por ejemplo, usted ya dio un ejemplo de, aquí está. ¿Se acuerdan de la lista de derechos que habían en su guía? Aquí tenemos esa misma lista de derechos. Ahí le están pidiendo a usted una problemática. Yo les voy a poner unos ejemplos. Entonces, el derecho a la autodeterminación
decidir sobre su forma de gobierno, desarrollo, cultura. Entonces, un problema cotidiano, apatía o falta de participación en las decisiones del barrio o simplemente en las decisiones del conjunto, porque hay muchas personas, y más en la ciudad de Bogotá, que viven en un conjunto. Entonces, la acción individual, ¿cuál puede ser? Dentro de la autodeterminación, asistir y votar conscientemente en las reuniones de la Junta de Acción Comunal o del conjunto. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos derechos. Y a partir de ese derecho, lo que le pide la guía es, defínalo. Saque un problema, pero un problema suyo. Y cómo usted lo puede solucionar. Entonces les voy a poner este que yo sé que es muy básico y que muchos lo tenemos. Entonces, por ejemplo, el del medio ambiente es el más típico del que la mayoría. Entonces, medio ambiente, vivir en un entorno natural sano. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces aquí dicen, no, la contaminación por basuras en las calles y aceites que dañan las fuentes de agua. Entonces yo llego y digo, sí, muy bonito, esto es lo que pasa. Y más que separar los residuos, yo llego y digo, lo que nos falta es capacitar a la gente, que la gente sepa cómo se manejan los residuos, el tipo de bolsa, los colores de bolsa, y con eso se soluciona. Ahora mi pregunta es, Camilo, ¿usted iría a una reunión en su conjunto a explicarle a la gente esa problemática Claro o que no sí, tiene porque tiempo? O sí, sea, sí lo ¿usted sí haría. sacaría el tiempo? Sí, claro. Bueno, listo. Claudia, ¿podría sacar el tiempo? No, profe. Listo. No, listo. Nicole, ¿usted podría sacar el tiempo para explicar o definitivamente en usted no está ir a dar charlas y decirle a la gente, mire, la bolsita negra es para esto, la bolsita blanca es para esto, la verde es para esto? Pues yo lo haría, pero dependiendo porque hay gente que no, o sea, no apoya eso, entonces no pone atención o más bien no va a la charla o algo. Perfecto. Entonces lo que quiero que vean ustedes con esto es que cuando me digan qué actividad o qué cosas podrían hacer, son cosas que ustedes serían capaces de hacer. Entonces, por ejemplo, yo soy una de las personas que más derrocha agua. Esto lo entendí haciendo este tipo de trabajos. Resulta, acontece que yo cuando me voy a cepillar los dientes, sobre todo en la noche, llego, echo la cremita y cuando mojo el cepillo, lo mojo y me empiezo a cepillar. Si yo veo que está abierta la llave y la cierro, como que se me quitan las ganas de cepillarme y como que ya, bueno, ya terminé y vuelvo a abrir la llave y ya. O sea, para poderme cepillar, mi inconsciente dice que yo tengo que tener el sonido de la llave abierta y de escuchar. Y uno dice, no, como las personas que cuando están lavando la loza necesitan tener el grifo abierto, ¿sí? Para simplemente medio limpiar y después le echan el jabón y las dejan ahí y después, ¿sí? Y necesitan tener el grifo abierto. Así me pasaba a mí, pero cepillándome los dientes. Haciendo esto, bajé una playlist de música que se oyera, no sé, de agua, probé con un vasito para poder, nada, o sea, me hacía falta escuchar. Moraleja al asunto, compré un cepillo eléctrico. Santo remedio. Cuando me estoy cepillando, hace que yo no necesite el sonido del agua y en ese momento he ayudado a ahorrar mi consumo de agua.
Miren que es algo que puedo hacer yo, ¿sí? Ivonne Romero. Camilo es una persona que está seguro de que puede hablar en el conjunto y no hay problema. A Claudia no le convence tanto la idea. Nicole, dependiendo. Entonces ¿qué puedo hacer yo? Yo voy, me enfrento con los de mi conjunto, puedo hacer ese tipo de cosas, o ¿qué puedo hacer como ser humano? ¿Cómo puedo yo garantizar que estoy ayudando en uno de esos derechos a ser mejor, a mejorar? Eso es lo que estamos buscando. No sé si aquí queda claro lo que estamos buscando con esos derechos. Sí, profe, sí, me queda claro. ¿Sí? Listo. Sí, ¿Cuántos señor. derechos tienes que escoger, Camilo? Uno y el más fácil. No mentiras, uno, profe. No, sí, usted verá, usted puede decir entendimiento y confianza, coexistencia y pacífica. O sea, el que ustedes quieran. Lo que Profe, buscamos pero es que, ese es dime, del punto de la guía donde dice identifique los problemas que se viven en su entorno social. ¿Sí? sí, ya, sí. Entonces, mire, aquí en este documento que yo tengo, que les voy a enviar de apoyo, están todos los derechos eh, con su significado. Este es un problema cotidiano que yo puse, ¿sí? Y la acción individual es cosas que yo puedo hacer. Ahora, a partir de eso, para que ustedes se puedan guiar, entonces se los envío y ya ustedes, obviamente, van a hablar muchísimo más acerca de su problema, cómo lo van a solucionar, pero es algo que ustedes puedan hacer. ¿Mm? Entonces, listo, aquí está, ya les voy a mostrar en la guía. ¿Dónde está la guía? Ahora se me perdió la guía. Ahora les voy a mostrar en la guía dónde está el punto. Aquí está. Entonces dice acá, listo, esto es lo que hablábamos acerca de el video y lo que hablamos. Y aquí donde dice, identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial. ¿Cuáles derechos? Estos que están Los que acá. nos acabas de mostrar. Exactamente. Estos que están acá y que en el documento que yo les envié están con su definición, un ejemplo de problemática y un ejemplo de solución, ¿cierto? Entonces, listo, yo ya identifiqué mi derecho. Ahora voy a mirar cuáles son las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo de los pueblos y la naturaleza en su territorio. Pero entonces es lo que les digo. Escogen uno, miran cuál es la problemática y cómo ustedes me pueden ayudar a solucionar. Porque yo sí creo que de gota en gota se puede llenar un vaso. ¿En qué me puedo comprometer yo? ¿Sí? Ya por lo menos yo, Ivonne Romero, solucionó su desperdicio de agua con un cepillo eléctrico. ¿Sí? De pronto este tipo de reflexiones le sirve a usted para saber cómo yo puedo ser más solidario, puedo trabajar un poco más en escuchar, en lo que me pide la gente, ¿m? O simplemente trabajar en mí. Es que a mí me da una piedra que llega Camilo a la casa y empieza a gritar. ¿M? Y cada vez que él llega, yo llego y le contesto con 3 piedras en la mano, pero nunca le he preguntado qué le pasa, por qué llega hacia la casa. ¿M? Esa puede ser una forma también de que yo pueda contribuir a alguno de esos derechos. Entonces, hasta aquí claro lo que tenemos que hacer. ¿Cómo pueden presentar esta evidencia, Claudia? Se puede presentar en Word, con portada, respondiendo las preguntas y después cogiendo el derecho
Ah, no. ¿Sí? Sí, bueno, el derecho y exponiendo el caso. Ujú, O se puede hacer en diapositivas. perfecto. Entonces, hasta aquí, claro lo que tenemos que hacer. Claro, Nicole, claro, Camilo. Sí, profe. Sí, Listo. señora. Entonces, tenemos aquí, hoy estamos a 30 de junio. La fecha máxima para entregar este trabajo es el próximo domingo 5 de julio. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Camilo, tú ya me subiste las evidencias. Espérate que aquí estoy mirando una cosa tuya. Ya, tú ya me subiste el mapa mental, ¿cierto? La corrección del mapa mental. No, profe, tú me reversaste la nota porque yo te mostré hace 8 días que lo había hecho. Entonces, espérate un momentico, ya organizo esto aquí que no me aparece reversada. Entonces, ya te voy a organizar eso. Perfecto, listo. Ya está. Ok, listo. Con Claudia, entonces, Claudia, me permites, te quedas para organizar. Nicole está al día, Camilo está al día. Entonces, lo que vamos a hacer es que eh, entregamos antes del 5. Yo espero y aspiro que el 8 más o menos ya les envíe todas las calificaciones. En el transcurso de la semana les envío todas las calificaciones que tenemos hasta el resultado 3. Y el 8 tienen el resultado 4. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo claro de mi parte. Sí. Listo. Entonces, No, señora. les agradezco su participación. En este momento detengo la grabación. Cuenta.